Continuando nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 1, verso 10, en donde dice: Yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten que en el verso 9 Juan nos dice que él estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua el Cristo. En el verso 10 nos dice que él estaba en espíritu en el día del Señor. Y el verso 11 completa lo que corresponde diciendo: escribe en un libro lo que ves. Ahora, la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua fueron recibidos por señales y símbolos, como ya vimos en los versos 1 y 2. Fueron recibidos por Juan en la isla llamada Patmos. La palabra de Dios, el testimonio de Yeshua, las señales y los símbolos, todo está conectado con la declaración en espíritu en el día del Señor. Ahora bien, noten que tenemos 4 ocasiones en las que Juan nos dice que él estaba en espíritu. Primero aquí, en el capítulo 1, verso 10, como ya vimos. Dice: estaba en espíritu en el día del Señor. Segundo, en el capítulo 4, verso 2, noten esto: estaba en espíritu y miró el trono en el cielo. En el capítulo 17, verso 3, noten algo diferente. Dice: me llevó en espíritu, me llevó en espíritu al desierto, y vio la mujer sentada en la bestia escarlata, la bestia roja. Y en el capítulo 21, verso 10, también fue llevado en espíritu y miró la ciudad santa. Entonces, cuando Juan es llevado a un desierto o a una montaña, nos dice que fue llevado en espíritu, fue llevado en espíritu. Y cuando es transportado al tiempo, al día del Señor, o a la futura esfera celestial, él escribe: estaba en espíritu, estaba en espíritu. ¿Notaron las diferencias? Estas 4 referencias hechas por Juan tienen un reflejo, un resonar en las declaraciones semejantes hechas por el profeta Ezequiel, y nos ayudan a entender algo de lo que significa ser llevado y estar en espíritu. Al leerlas, noten con atención la semejanza. Primero, en Ezequiel, capítulo 11, verso 1, dice: entonces me alzó el espíritu y me llevó. ¿Notaron eso? Me llevó en espíritu a la puerta del templo de Yahvé, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, en la entrada de la puerta, 25 hombres, y vi entre ellos a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benayá, dirigentes del pueblo. Y en el verso 24 de este mismo capítulo, noten la explicación clara del profeta Ezequiel cuando dice: y el Espíritu me levantó y me llevó. ¿Notaron eso de nuevo? Y me llevó en espíritu a Caldea, a los exiliados, en visiones por el Espíritu de Dios. Y se fue de conmigo la visión que había visto. Y en el capítulo 37, verso 1, el profeta Ezequiel dice de nuevo: fue sobre mí la mano de Yahvé, y me llevó en espíritu de Yahvé, y me puso en medio de un valle lleno de huesos. Y en el capítulo 40, verso 2, el profeta dice: en visiones de Elohim me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual
había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. ¿Notaron la semejanza en estos pasajes? Ahora, el hombre con la caña de medir en el verso 3 y el mandato de declarar lo que vio en el verso 4 también encuentran sus paralelos en el libro del Apocalipsis. El profeta Ezequiel no solamente fue llevado en visiones de un lugar a otro, sino que también fue llevado a un tiempo futurístico muy lejano, al igual que lo fue Juan en el Apocalipsis. Y el pasaje que tenemos en Ezequiel capítulo 8 versos 1 al 3 claramente se nota que es semejante al capítulo 1 del Apocalipsis. Cuando lo lean, hagan la comparación. Noten como dice, y sucedió en el año sexto, en el sexto mes, en el 5 del mes, yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá sentados ante mí, y cayó sobre mí allí la mano de Adonai Yahvé, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, y extendió la mano y me tomó por la cabellera de mi cabeza, y me levantó el espíritu entre la tierra y entre el cielo, y me llevó, ¿notaron eso? El espíritu me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta del interior, la que mira al norte, donde habita el ídolo de los celos, el que provoca a celos. La descripción del ser maravilloso que tenemos en el verso 2, que se le pareció al profeta Ezequiel, es muy similar a la descripción de Adón Yeshua, cuando se le apareció a Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Además, la visión del profeta Ezequiel es el comienzo de una revelación de una apostasía oscura y la gloria de Dios retirándose de allí. Así también es en el libro del Apocalipsis. Continuemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. No hay ningún misterio sobre el significado de Juan cuando dice que él estaba en el día del Señor en espíritu. Ahora, escuchen esto, por favor. Esto no significa que Juan se sentía muy espiritual un día domingo. Tal sugerencia es demasiada insignificante que requiera refutación. Pero noten lo siguiente, debemos estar agradecidos de que la expresión yo estaba también se usó en el verso 9, en un sentido literal. Juan estaba en la isla llamada Patmos, literal y realmente. Al contrario, en el verso 10, él estaba en el día del Señor, en espíritu, no literal o realmente. Ahora bien, hablemos del día del Señor y su significado, porque hay un gran número de creyentes que si se les preguntara cuál es su razón para llamar al primer día de la semana el día del Señor, inmediatamente señalan este pasaje de Apocalipsis capítulo 1 verso 10 como la base de su autoridad, algo que es completamente equivocado. Por otro lado, muchos de los que usan el título el día del Señor se abstienen de pronunciar la palabra domingo debido a su conexión pagana. Pero en ese caso, se deberían de abstener de pronunciar el resto de los días de la semana, porque también tienen nombres paganos. Lunes, día de adorar la luna. Martes, ni se diga, el planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno.
Además, permítanme mencionar que el término que usan, el día del Señor, también es pagano, porque el título para el planeta Sol es Señor. En el idioma hebreo es Baal. Los sirios lo llaman Adonis, que viene de la palabra hebrea Adonai, que significa Señor. Los paganos de Roma nombraron el primer día de la semana Dies Dominica en el idioma latín, omitiendo la palabra sol, porque el sol era preeminente, el sol era primero. Por lo tanto, no hay de dónde elegir entre las palabras domingo y el día del Señor en cuanto al primer día de la semana. Ambos términos son paganos. Uno enmascara el paganismo del otro por medio de una santidad tradicional. Y por otro lado, hay otros que dicen que el día sábado es el día del Señor. Pero escuchen con atención lo siguiente, porque aquí, en la palabra de Dios, está la diferencia. El libro del Apocalipsis se enfoca en algo infinitamente más enorme, algo más inmenso que los días de la semana, y tiene que ver únicamente con el día del Señor. Y enseguida vamos a ver su verdadero significado. Ahora, leer que Juan estaba en espíritu en el día del Señor, es decir, el día domingo, eso no nos dice absolutamente nada. Al contrario, leer en esta importante introducción que Juan estaba en espíritu en el día del Señor, ese día de importación profética, con eso nos dice prácticamente todo. Enseguida, noten que en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 3, tenemos una expresión semejante, en donde la mayoría de las versiones la traducieron como tribunal humano, en lugar de decir el día humano o el día del hombre, porque la composición es la misma que en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. El día humano o el día del hombre claramente significa el día de juicio del hombre, como lo muestra el contexto de este verso. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 1, verso 10 nos lleva a un día futuro, cuando el Señor, y no el humano, será el juez. En el Tanaj, el día del Señor es Yom Yahvé, o Yom el Yahvé, que significa un día para Yahvé. El profeta Isaías, en el capítulo 13, verso 6, nos da una idea de lo que se trata ese día, el día del Señor. Noten cómo dice, aullad, refiriéndose a Babilonia, aullad, pues cercano está el día de Yahvé, vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Notaron eso? Ahora los versos 9 al 13 de este mismo capítulo nos dan más detalles de ese mismo día. Noten cómo dice, he aquí, el día de Yahvé viene cruel y furor y ardor de ira para poner la tierra en destrucción y sus pecadores exterminará de ella, pues las estrellas de los cielos y sus constelaciones no mostrarán su luz. Se oscurecerá el sol en su salida, y la luna no dará su luz. Y castigaré al mundo malo, y a los impíos su iniquidad, y haré cesar la arrogancia de los altivos, y la soberbia de los opresores humillaré. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque los cielos haré temblar,
y se estremecerá la tierra de su lugar por el furor de Yahvé de los ejércitos. Noten esto, en el día del ardor de su ira. Y el profeta Joel también habla completamente de ese mismo día. En el capítulo 1, verso 15 dice, ¡ay del día! Porque cercano está el Yom Yahvé, el día de Yahvé, y vendrá como destrucción por el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Notaron eso? ¿Se están dando cuenta ustedes de lo que se trata el verdadero día del Señor? En el capítulo 2, versos 1 y 2 y verso 11, el profeta Joel nos muestra lo terrible que será ese día. Y en el capítulo 3, verso 14, conecta ese día con la cosecha y el juicio de las naciones. Y el profeta Abdías, en los versos 15 y 16, habla de ese mismo día como un día de retribución para las naciones, con palabras muy similares a las de Apocalipsis capítulo 18, versos 6 al 8. Y el profeta Zaharyá, en el capítulo 14, versos 1 al 11, nos dice que en el día del Señor las naciones se unirán contra Jerusalén. Y profetizando acerca de Yahshua HaMashiach, dice que Él saldrá y sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. Y Él será rey sobre toda la tierra. Y Jerusalén será habitada y segura. Ahora bien, con todo esto permítame mencionar que el día del Señor no se refiere a un solo día, sino a un periodo de tiempo. El día del Señor se refiere a un periodo de tiempo, principalmente a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. En otras palabras, los últimos 7 años antes del regreso de Hamashiach, antes del regreso del Cristo. Y recuerden que nos hemos esforzado por traer a la atención del oyente la gran importancia de estudiar los escritos de todos los profetas. De otra manera, el libro del Apocalipsis seguirá siendo un libro de imaginaciones e intenciones inexplicables. Pero al contrario, para una mente ya cargada con el propósito, el lenguaje y los símbolos de los profetas, que hablaron tanto y muy a menudo del día del Señor, el libro del Apocalipsis será el gran recogimiento de todos sus hilos, la piedra angular de su edificio. Ahora bien, si en Apocalipsis capítulo 1, Juan es llevado en espíritu al día del Señor para ver las visiones y escribirlas en un libro, entonces todo el libro que él escribió, incluyendo los capítulos 1, 2 y 3, deben de ser futuro en su interpretación definitiva. Aquí no hay parte de la profecía o visión que no sea en el día del Señor. Ese día es el punto del tiempo. Y cuando Juan dice de cualquier cosa que está presente o que se levantará, él habla de un punto de vista de su visión que es en el día del Señor y no en el año 96 DC, cuando él escribió este libro. Además, escuchen esto, inmediatamente se establece el punto de tiempo profético, cuando las visiones comienzan, porque tan pronto como estuvo en espíritu en el día del Señor, oyó una gran voz como de trompeta. Ahora, esta es una referencia al profeta Sofonías, capítulo 1, versos 14 al 16, donde la voz del día del Señor está conectada al día de la trompeta. Los invito a que se suscriban porque vamos a continuar con el libro del Apocalipsis en el siguiente video. Si les gustó esta enseñanza, denle su aprobación, pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.